Que el Señor pueda bendecir tu vida, ministrar tu corazón en este tiempo. Para mí es un gozo, es un privilegio poder tener este tiempo y compartirte la palabra. Vamos a ver un tema que le hemos titulado el canto de sirenas. Esta es una expresión que se utiliza para advertir muchas veces a aquellas personas que de repente empiezan a prestarle mucha atención a los mensajes, a las voces, a las noticias, y que muchas veces por eso que se está escuchando, por eso que se está diciendo, desviamos nuestra atención, desviamos nuestra mirada en Jesucristo, que la palabra nos llama y nos dice de que pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Y muchas veces nosotros venimos dejando de seguirle al Señor, dejando de servirle al Señor, por estar escuchando otras voces, por estar escuchando esos cantos de sirenas. Pero ¿de dónde viene esa expresión? ¿De dónde nació? Allá por el año 5000 antes de Cristo, ya en Babilonia, se creía en Oannes, que era la diosa que ellos adoraban, uno de los dioses que ellos adoraban, que tenía la forma de un pez, de un pescado. Pero no solo los de Babilonia. Los griegos también tenían este tipo de mitología, y ellos todavía tienen como un rasgo más destacable que tiene este ser dentro de la mitología, que es el enorme poder seductor que solía atribuirse a su voz. Aquellos que escuchaban quedaban fascinados y encantados con lo que escuchaban, conforme a lo que relatan la historia, ¿verdad? En la historia griega. De hecho, Homero fue el primero en relatar esa cualidad en el famoso libro de la Odisea, donde eran descritas como seres que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. A todas estas voces se les llama como el canto de la sirena, lo que era toda una amenaza, y que todos los marineros trataban de evitar a toda costa escuchar esas voces, porque de acuerdo a lo que relata ese libro de la Odisea y todos los relatos que hay en función de lo que estamos hablando sobre el canto de las sirenas, es que los desviaba de su camino, los desviaba de su objetivo. Entonces, todo esto que yo te he contado es parte de la mitología, no son cosas reales, pero sí nos sirven como para poder entender que también a nuestra vida muchas veces vienen voces, vienen mensajes, vienen noticias que logran hacer ese mismo efecto, así como lo cuenta la historia en cuanto a las voces de las sirenas. Entonces, yo quiero que veamos en la palabra del Señor un ejemplo de dos hombres que por escuchar lo que se decía de ellos, su corazón empezó a inclinarse a cosas que ya no eran bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo quiero que podamos ver en este tiempo, porque es importante que veamos que esas voces que probablemente están hablando a tu corazón, están ministrando, están enviando un mensaje, es con el propósito de desviarte de lo que el Señor a ti te ha llamado, y por eso debemos de prestarle mucha atención. Yo quiero que veamos ahora el primer libro de Samuel, capítulo 18, y vamos a leer del versículos 6 al 7. ¿Y qué nos dice la palabra en relación a lo que te estoy hablando? Dice la palabra: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Cuando Saúl escuchó este canto, se enojó y pensó: a David le dan 10,000 veces más importancia que a mí. Mira cómo ese canto vino a
producir en el corazón de Saúl un pensamiento en donde empezó él a albergar en su corazón, primero, odio. Empezó a ver con desprecio a David, todo por aquel canto que decía: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y viene Saúl y expresa y dice: ahora solo falta, dice, que me quite el trono. Y como te decía, desde aquel día Saúl ya no miró con buenos ojos a David. De esta forma inició en Saúl la envidia, el enojo. Ya la presencia de David delante de él ya le irritaba. Y también la palabra nos dice que procuraba matarlo. En el versículo 29 la palabra nos dice: y fue Saúl enemigo de David todos los días. Mira qué tremendo cómo inició todo esto. No que las mujeres que estaban cantando ellas fueran las malas y ellas provocaron esto. No, ellas, alguien se inspiró y escribió y hizo una canción de algo que era real, porque David estaba teniendo más victorias que Saúl. Entonces, si en el canto viene y expresan y dicen: Saúl mató a 1000, pero David dice mató a sus 10,000. Entonces el corazón de Saúl ya tenía problemas, y cuando escuchó aquel canto, cuando escuchó aquella expresión que salía de las voces del pueblo, de estas mujeres, produjo ya en el corazón, como te lo mencioné hace un momento, envidia. Ya no lo vio a David con los mismos ojos, ya lo odiaba, y empezó. Y si Saúl en ese momento hubiera parado aquello y hubiera delante de Dios expuesto lo que le estaba pasando, probablemente quizás la historia hubiera sido diferente. Pero Saúl permitió que todo eso empezara a crecer en su corazón. Entonces vemos lo que produjo este canto en el corazón de Saúl. Debemos de guardar nuestro corazón de cualquier voz que venga a nuestra vida, porque si nuestro corazón está mal, como en el caso de Saúl, lo que escuchemos puede ser el detonante para empezar a sentir nosotros también envidia, enojos, resentimientos con alguien. La palabra del Señor en Marcos 7, del 21 al 23 nos dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, del corazón, porque ahí está lo que contamina al hombre. Ahora, yo quiero ir al otro ejemplo, porque no solo le pasó a Saúl, sino que también vemos qué pasó con el corazón de David. ¿Qué pasó cuando David escuchó también el canto que decía: y David a sus 10,000? Fíjese que la Biblia nos describe a David como el dulce cantor de Israel, como el hombre que fue conforme al corazón de Dios, y muestra cualidades que cualquiera quisiera tenerlas y decirle al Señor: yo quisiera ser como David. Hasta hay un canto que habla sobre eso. Pero muy probablemente también en el corazón de David empezó a sentir elogios, se empezó a sentir admirado, y su nombre empezó a reconocerse en todo Israel, y pudo despertar en el corazón de David también la arrogancia, la autosuficiencia, la altivez. Y conforme su fama se iba extendiendo, su corazón se podía ir llenando de mucha soberbia. En el primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 5, nos relata la palabra y dice este versículo: toma en cuenta que de él habla la canción. Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Hasta los filisteos ya les había llegado el CD en donde estaba la canción de David, y hasta ellos ya conocían de esto.
Y probablemente el corazón de David, si no lo puso a la disposición del Señor, se pudo haber llenado de soberbia, de orgullo, de altivez. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dejarte en esta hora? Debemos de guardar nuestro corazón para que no se llene de altivez. Eso nos puede desviar del propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas. David, después de eso, él cometió errores que probablemente fueron porque había en su corazón vanidad, había en su corazón altivez, había orgullo. Porque, ¿qué fue lo que sucedió después? Después David adulteró. Después David, cuando se da cuenta que la mujer con la que él había estado está encinta, está embarazada, trata de hacer todo lo posible para que el hombre de esta mujer se acostara con ella y que quedara en oculto aquello que él ya había hecho. Pero como no fue posible, fue más allá y cometió asesinato, porque mandó a matar y era un oficial de él. Mintió. Y todo esto probablemente por creerse aquel canto que decía que David mató a sus 10,000, creyendo que eso le daba el derecho de pecar, solo porque era visto con buenos ojos por los demás, que todos los demás no iban a decir nada. Y eso es lo que tú y yo debemos de tener mucho cuidado, porque de quien nosotros debemos de quedar que agradar, y que lo que hacemos sea agradable y con olor fragante, es para el Señor, no para las personas. No debemos nosotros no debemos dejarnos de llevar por esos cantos de sirena. Si a ti no te han favorecido o no te han recompensado como tú esperabas por el esfuerzo que has hecho, no te desanimes. No guardes rencor en tu corazón, no guardes envidia, porque el Señor, de Él vendrá la recompensa para tu vida y Él va a obrar a su tiempo en tu vida. Pero también veamos la otra cara de la moneda. Si te están elogiando por lo que hiciste, guarda también tu corazón, que eso no vaya a ser el detonante para sentirte altivo, sentirte orgulloso. Debemos de buscar siempre agradar el corazón de Dios y Él seguirá usando tu vida para su obra. Entonces es importante que escuchemos bien y que tengamos discernimiento qué es lo que qué son esas voces que vienen. Es importante que tú y yo podamos meditar en esta palabra y que el Señor pueda siempre mantener nuestro corazón firme buscándole a Él. Que Dios te bendiga.